Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino. Y pensaba que tenía que hacerlo el concurso obligatoriamente, pero no, aquí estamos donde nos quedamos la otra vez con los Pokémon al mismo nivel. Deciros que en el anterior capítulo no grabé, se me pasó, pero oye, ya capturé al Machoke, que tardó que saliera, salía Riolu, tío, y Hitmontop. Y luego también capturé al Weedle. Así que bueno, Vamos a ir con Culebrilla para que vaya leveleando. Este gimnasio está a nivel 6. Así que como máximo podemos tener Pokémon al nivel 29. ¿Ya viste el combate con Dani? Voy a ver dónde tengo las rutas apuntadas. Vale. ¿Hay alguna ruta en la que...? No, aquí no es. Que activa la bici. ¿Tú qué le pasa? Ah, que joder. Estaba rayando, le está dando a la A y a la B. Vale. Vamos a abrir el mapa, vamos, porque al campeón de la combate se me olvidó contarlo. Pero pusimos que había un premio, que era que se podían capturar dos Pokémon en la siguiente ruta que fuéramos. Y en la ruta 209 no capturamos. Capturamos en la 206. ¿La 206 cuál es? La 206 es esta. Espera un momento. Tengo aquí apuntado. Bueno, y si no luego miro qué Pokémon puedo capturar, pero bueno, lo primero es el combate. Una vez ganemos el combate podremos capturar dos Pokémon en una ruta, luego si eso puedo capturar en otra ruta. Perdona que estoy un poco disperso, es que es un poco de noche. Poco de noche, ojo, que es un poco tarde. Ojo, empezamos, vale. Hoy no creo que luchemos contra el líder, o sí, depende cómo vayamos. Hola, ¿qué tal estás? Ese gimnasio es una pasada, ¿qué tiene especial? Ahora mismo te lo digo, para empezar está oscurísimo. Bueno, no te inquietes, tengo una linterna preparada para ti. Además están los entrenadores locales que también llevan linternas. Si los alumbras o te pillan con su luz, empieza el combate. Lo que viene ahora es importantísimo, se trata de las baldosas del suelo. Encuentra la baldosa azul de cada sala y memoriza el signo que lleva grabado. Después dirígete a la puerta roja que tenga la misma señal. Supongo que la contraseña se la memorizará él. Esto no lo recordaba, ¿eh? Lo mismo ha cambiado. Cambiaba del Pokémon Perla, que es el que más jugué yo. Para que veáis como al huevo. A ver cómo va. Está a punto de eclosionar, ¿eh? ¿Y quién era el que salía? Creo que era Togepi. No, creo que no era Togepi, la verdad. No sé quién era. Pero sé que si nos sale, creo... No sé si salía Riolu o algo. Ojo. Espérate. Hay que ir con pies de plomo. Vale. Damos la vuelta por aquí. Ah, esto es un cuadrado, ¿no? Vale, pues ahora damos toda la vuelta por aquí. Vamos a ponernos aquí. No, tío, la he alumbrado, soy tontito. Bueno, pues luchamos, que, hombre, levelear nos viene bien, la verdad, ¿eh? Si no combatimos hoy, combatiremos mañana, así que no os preocupéis. No os preocuparse, gente. Y gracias por a la gente que está viendo la serie. Ojo, Totodile. Vale, tenemos a Junte. Creo que podemos aguantar. Golpe cabezas. Vamos el primero, mitad de la vida, retrocede, perfecto. Combate contra Dani es cierto que se notó mucho lo de... Que yo tengo... Lo de que hay más probabilidades que me salgan ataques del mismo tipo del Pokémon, pues eso es una gran ventaja, la verdad. Y también tenía bastante mejor equipo que él. Pero bueno. Brazo pincho, súper eficaz. No creo que le mate, ¿no? Ah, pues sí, crítico. Creo que sin el crítico no lo hubiera matado, ¿eh? Lanturn es un muy buen Pokémon defensivo. Vale, de momento no nos quitan vida, así que seguimos. Yo supongo que habrá que ir ahora aquí donde el cuadrado y pasar por esta puerta, ¿no? Sí, de momento vamos bien. Vamos a correr por aquí un poquillo. Vale. Esta es la señal azul. Estrella, cuidado. Cuidado. Vale, vamos a luchar contra esta mujer. Vale. No veo un huevo, de lo que hay ahí arriba. Pero bueno. Que estaba ahí. A ver si lo veo. No, no. Están los... Estaba viendo a ver si salían los fauna con la estrella, pero nada. Vamos a luchar. Que no quiero perder hoy el loque. Poca broma. Hoy no voy muy bien de nivel. Vale, culebrilla. ¿Y hidrocañón le mata? Sí, venga, hidrocañón. Confusión. Cuidado que tenemos que aguantar 3 confusiones. Ojo, pues puede... Podría haber peleado. Topo.
Voy a cambiar luego de Pokémon. Cambiamos de Asidra. Tenemos a Flashel, vamos a sacar a Rojo. Flashel no que lo fuera a sacar, quería saber si lo teníamos en el equipo. Seguramente se venga hoy el líder, ¿eh? Decidme por los comentarios si queréis que haga el concurso o así. Mismo si lo hago será fuera de cámaras o... Brazo pincho, ¿veis? Un PS. Y lo bomba, la acierta. Te era bastante. No, bastante poco. 59, 81. Vale, sube al nivel 26. Número, cambiamos de Pokémon. Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a Culebrilla. Para levelearlo más que nada, porque... En un hidrocañón supongo que le matará. Pues si lo falla, no. No, me hace púas, perfecto. Luego voy a cambiar de Pokémon. Vamos a ver, número para su casa, vale, perfecto. Este creo que es el capítulo ya en número 14. No estoy seguro, pero bueno. Me gustaría hoy cazar Pokémon, tío, y plantear un buen equipo. Un Swampert así, me gustaría un Swampert. He visto que fuera lo tiene en su loque. Vale, un corazón, este no es. Este de ya es este. ¿Y ya la líder? Estoy planteándome luchar ya. Venga, chavales, por vosotros, para que haya emoción. En plan Hardlock. Vamos a ver, desde que llega a esta región, no dejo de intentar aprender cosas nuevas. ¿Que se celebran concursos aquí? Pues yo me digo que voy a ser la mejor. Por eso me he visto así, forma parte de mi puesta en escena. He estudiado los Pokémon a fondo para ser líder del gimnasio. En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme. Te advierto que ganaré, eso hacen los líderes del gimnasio, ¿no? ¿No? No. Supongo francesa, Fantina. Venga, Fantina. Prepárate, que te voy a dar pal pelo. Por cierto, tengo una partidaza que me he sacado hoy en el Fortnite. Gligar es tipo tierra, ¿no? Parece Shiny. Tierra viva no debería, ¿eh? Me baja la defensa especial. Vale, hidrocañón, mátale. Mátale y ya está, Juntel. Y no te pido más, vale, perfecto. Juntel con la defensa especial bajada, con... A ver, mal, no. Agua roca, ¿no? Es un Shift 3 de manual. Cuando vaya avanzando la serie se complicará más, ¿eh? Que nada, mismo me puedo perder lo que filiar y que me metan una buena hostia. Brazo pincho. Creo que es por 4, ¿eh? Sí, debería... Testarazo. Ojo. Uy, uy, uy. A mí, Leon, no. Testarazo. No es tipo roca, ¿no? No es tipo roca, no es tipo roca, ¿no? Es tipo lucha. ¡Crítico, tío! A ver, Spiquin, tío, a ver, el Pokémon que más puta seguridad me daba. Soy gilipollas, pensaba que era tipo lucha, tío. Y encima se hace daño, tío. Venga, Hariyama, venga, palmeo. ¡Super poción, tío! ¡Puto cerdo de mierda! Puño de... Palmeo. Mátale, venga. Pues se le tiene que dejar. Es que... O sea, flipante, tío. Y se suicida el desgraciado. Y se suicida, tío. 10 vidas, tío. A ver. Eso me pasa por venir aquí con nivel 26, pero bueno. Pff, qué asco, tío, qué asco. Esperaba que se muriera Vespivin, tío. ¡Regigigas! Me cago en la puta y... Tú, cuidado que este chaval es planta, 26, 26. Puño de drenaje. Golpe. ¡2 PS! ¡Ojo, súper eficaz! No me lo puedo creer. ¿Habéis visto? ¿Cuánto me ha quitado, tío? Con el golpe. Pero es que... No sé qué hacer, Puedo perder loca aquí, Vaya naranja. No sé qué hacer. Regigigas no es un Pokémon muy rápido, pero es que comparado con Hariyama... Movimientos. Pero...
Si Hariyama, ¿cuántos defensa tiene? 36. Pero ojo. Until lo aguanta. Pero no es más rápido, ¿no? Que Hariyama. No es más rápido. Until creo que se ataca un golpe. Vir está muerto. Y Flota no aguanta. ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿eh? Palmeo. Lo siento, pero solo se me ocurre esa. Va a morir. Y muere. Menos 2 vidas. Se confunde. Vale. Zabel y Vir muertos. ¿Yo para qué cojones vengo aquí sin levelear, tío? No era Flota. Agua cola. Vale. Confúndete, date. No me mata, vale. Somos más rápidos. Mátale. Vamos. Vir y Zabel muertos. A ver. Me jode porque les tenía cariño. Menos 2 vidas hoy, Buah, hoy sí que me tengo que currar los layouts, No es mal que se grabando el lunes y lo tendréis el martes. Menos mal que me va a dar tiempo. Capítulo 13, ¿no? Ahora que lo estoy apuntando. Tengo que apuntar la medalla y todo. O sea, bueno. Creo que se va a venir más choque para el equipo. Buah, tío. Me dan despejar y MT65. Y menos mal que Flota lo ha aguantado, porque el plan era sacar a... Mi plan era sacar a Hunter, tío. Ahí sigue faileado, tío. ¿Cuánto llevamos? 13 minutos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 12, vale. ¿Qué metes esta? Ah, disparo de mora, esto no está... Pulpo cañón, eso no sé desde cuándo lo tengo. Vamos a ir ahora a capturar. Y para mañana levelearé. Esperad, voy a ver en qué nivel está el siguiente gimnasio. Tengo aquí apuntado mientras voy yendo. No es aquí, joder. Creo que tengo que apuntar el móvil. El nivel es Pokémon Platino. Ciudad Rocabelo, nivel 32. Pues creo que lo voy a poner al 30, Vamos a bolsa. ¿Dónde es la Ciudad Rocabelo? Vamos a ver. Eso es Pueblo Sosiego, Ciudad Pradera, Ciudad Rocabelo y esto. Pueblo Calesis. Tiene pinta que van a venir bastantes rutas, 209 y ruta 212. Voy a ver si puedo ir para los dos. Voy a ir a curar. Vamos a ver. Vespiquen y Hariyama. Hariyama es un Pokémon que me encanta, tío. O sea, te lo juro. Siento saber y lo siento ir. ¿Y dónde está el centro Pokémon? Aquí, tío. Es que esta mierda va demasiado lento, tío. Estaba para la izquierda, ¿no? El centro Pokémon suele estar donde empieza la ciudad. Uf. Vale, está aquí. A ver si se abre el huevo, tío. Estaría bien. Pero bueno. Creo que ya tengo pensado el nombre. Bueno, ya, o sea, ya se me acaba de ocurrir el nombre. Luego lo veréis. Vamos, supongo que se me abrirá hoy el huevo, Qué bien suena eso. Evo Pokémon. A ver. Y vamos buenito. Evo Pokémon. Hariyama. A ver, pues de momento se van a venir Fueguín y Machote. Porque ya os digo yo que
Wither no lo quiero. Para nada, Vespiquen sí que me daba mucha seguridad, pero tenía muy buena defensa, tío. El problema es Hunter, tío, si no va más rápido que Hariyama. Entonces, si aguantaba un golpe, había que rezar a que se confundiera. Y cuando se ha confundido antes, no nos ha dado, vamos. Menos mal que Flash Cell de 2 golpes se lo ha cargado. Que eso sí que no contaba con ello. Estaba bebiendo agua, perdonar. Y tengo Pokéball, ¿no? A ver si puedo comprar ya 2 Pokéballs. Tranquilos que voy a capturar hoy, Weedle es en el de la izquierda y más... Vale, no puedo haber capturado Pokémon en esta ruta. Sí iba a comprobarlo, pero no voy a perder tiempo. Y ahora para aquí está la tienda Pokémon, ¿no? Estaba aquí, si no me equivoco. Vale, aquí estaba. No me jodas que hay que dar toda la vuelta, tío. Ya puto coñazo, tío. Mira que se intenta avanzar cosas fuera de cámara, para... O sea, que no sea que vaya a perderlo, que por ejemplo lo del concurso, tío. Pero es que esta mierda va mazo lenta, tío. A ver. Vale, ya puedo comprar Super Bowls. 27, vamos a comprar 20. ¿Compramos hiper pociones? Que no, hombre, que sé que no se puede. Y el resto, pues nada, por si hay MTs o algo. Pero vamos a ir a capturar un Pokémon de ruta. Vamos a ir primero a la ruta aquí abajo. Está la ruta aquí abajo, si no me equivoco, y la de la derecha. Capturaré hoy uno, dos y otro lo dejaré para mañana. Voy a capturar hoy los 2 Pokémon de esta ruta, no sé que sea muy rápido. Vale, era por aquí. Vamos, la ruta que nos deje, básicamente. Lo mismo no, en una no nos deja. En esta no nos deja, ¿veis? Pues nada, vamos a la ruta 209. Y vamos ahí a capturar. El layout, no sé cuándo lo editaré. Lo de las muertes y eso sí que lo editaré bien. Pero bueno. No hay pelea con el rival, ¿no? No me jodas, tío. Perdona el ratón que estaba ahí en medio de la pantalla. Combate contra el rival, tío. Pues no vamos a ir a pulpitar. Culebrilla. Tiro cañón. A nivel 25 está el primero. Joder. Vale, bien, culebrilla. Torterra. ¿Torterra? Vamos con Siptri. Vamos a ver. No vamos a poder capturar hoy un Pokémon. ¿Cuánto llevo? Queda un minuto, no puedo. Buah. ¿Terremoto? Culebrilla. Culebrilla ha descansado y un hidrocañón le mata. Vamos. Ahora muy bien hecho. Sí. Chinchou. Pues ahora rojo. Vale, bien. Estamos haciendo bien, Siento mucho por lo de dejaros sin captura. Mañana tendréis captura, de eso no os preocupéis. Lazo pincho y para su casa, vale. Bueno, vamos a matarlo rápido, vamos a capturar. Voy a intentarlo. Y no le mata, tío. Tira ataque. Cuidado, Nada, quita mierda. ¿Qué capítulo es? ¿Qué minuto es? Bueno, justo el 20, venga, va. Vamos a capturar por lo menos uno. Y si es muy rápido, capturamos los 2. ¿Vas a saltarlo? Sí, sí. Cuando haya un entrenador o algo, nos salimos, Dejo el capítulo para mañana. Pero qué putada, tío. Voy a apuntarlo aquí, Vespiquen.
y Hariyama. Los que han muerto hoy. Por si luego no me acuerdo cuando estoy haciendo los layouts. En hacer cada uno se tarda, ¿eh? Vamos a capturar rápido. Ruta 209, venga. Podemos capturar 2 Pokémon, ¿eh? Primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que... Chiclin. Bolsa. Le voy a lanzar una Super Ball. Si no saca, atrapa. Cuidado, a ver, lo voy a coger por si acaso, ¿sabéis? Uno. Cambia almas. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a ver si un golpe de cabeza no le mata. Vale, no le mata. Buah, perfecto, tío. Nos llevamos 21 minutos. Mira, que lleváis sin capítulo bastante tiempo, entonces vamos a hacerlo rápido. Chiclin. ¿Cómo le podemos llevar a este? Venga, timbre. Chin, chin, chin. Es un poco malo los chistes que hago aquí con los motes, pero bueno, oye. Ya sabéis, podéis suscribiros si no estáis suscritos, que oye, siempre viene bien ayudar a crecer. Y dejar un like si os gusta este tipo de contenido y compartirlo. Si os gusta Pokémon, que voy a seguir subiendo la serie. He pensado hoy que la perdía, pero nada. Vamos a ver un poquillo. A ver, venga. Creo que es legendario, ¿eh? Cuando suena esta música, no sé si la estaréis escuchando, ¿no? Sí, es legendario. Articuno pasando. Si es Chiclin, el siguiente Pokémon no vale, ¿eh? Es un Pokémon repetido, así que... Segundo Pokémon de ruta que es... Pidove, tío. ¿Pidove? No va a aguantar un golpe de cabeza, ¿no? Si no aguanta, pues que se muera. Y lo aguanta, tío. Pues nada, lo capturamos y voy a pensar en el equipo para mañana, tío. Lo vamos a llamar... Mira, Castoro. No era Folagor. ¿Y qué es un castor, tío? No, lo vamos a llamar Castor. Castor. Y ya está, por el que dirán, tío. Paso ya, tío. Me ha rayado mucho las 2 vidas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Creo que ya tenemos 9 vidas. Tendréis ahí en el layout. Suscribiros si no estáis, dejar un muy buen like. Me gustan los vídeos de Pokémon. Y adiós.